toca, a misa de 7 y a misa de 8 por si toca, pero no de la mañana, sino de la noche, ¿cierto? Porque primero nos vamos para piscina, después nos vamos a ver cine, y si nos alcanza el tiempo, vamos a misa de 7, no, en tal parte es a las 8, después vamos, y llegamos tarde a la misa de 8. Tienen poco nombre la misa los domingos. Eso sí. Entonces, miremos esto. El demonio nos ha querido quitar constantemente los sacramentos. Y le voy a contar esta anécdota que yo la viví, que para mí eso, hasta ese día, yo entendí lo sublime de la Eucaristía, tanto cotidiana, en el diario vivir, como el domingo. Estábamos en una consagración a San Miguel, aproximadamente hace ya 7 años, en la comunidad Digma, y vino un padre de Barranquilla, exorcista muy especial, y desde que llegamos había una niña de San Carlos que decían que era una posesión. A ver, la contaminación hay varios tipos de contaminaciones espirituales, ¿cierto? El peor de los casos y del más raro de todos ellos es la posesión, que es como lo más fuerte cuando ya el demonio se mete en un alma, ¿cierto? Que es una cosa impresionante, pero hay contaminación, infestación, hay perturbación, hay muchos tipos de infestaciones demoníacas, pero en este caso decía, no, era una posesión. Esta muchacha vivía en gracia de Dios, pero cuando ella hacía la fila para comulgar, ella sentía que la ahorcaban y como si la cogieran de la camisa, como a sacarla del templo. Total, como ella ya venía en una batalla espiritual, ella se mantenía, recibía la comunión. Miren lo impresionante, cuando usted recibe la comunión en la boca, ¿qué pasa? Se deshace al instante, ¿cierto? Y esta muchacha en ese retiro recibía la comunión, vomitaba la comunión y quedaba intacta. Tocaba cogerla y ponerla en un vasito limpio hasta que ella se deshiciera y ya echársela a una matica. Ya hay un ritual que los sacerdotes hacen cuando hay una comunión así, ¿cierto? Pero era impresionante, o sea, ella no soportaba la comunión, no era capaz. Y empezó el padre a hacer la liberación. Ese retiro fue de 3 días, viernes, sábado y domingo. Llegó el padre y hágale oración, y todo el mundo ahí orando por ella. Y nos daba pesar porque esa mujer luchaba. Era una fuerza descomunal, una mujer delgada y 5 o 6 hombres no éramos capaces con ella. Era una cosa impresionante. Cuando pasa el retiro, ya terminando el retiro, eso fue el domingo, ya por a las 3 de la tarde, ya terminando el retiro, estábamos en el ministerio de intersección de la comunidad orando por una almita que también tenía un problema, pero no de ese tipo, y en la medida que orábamos se iba liberando, y el padre cuando entra ve que esta persona logró liberar. Cuando dice, no, venga muchachos, me da pesar de esa muchacha, no la dejemos ir así, vengamos a orar otra vez por ella porque no, eso tiene que ser un principado, tiene un demonio muy fuerte. Y era una cosa impresionante, muchachos. Cuando empezamos a orar, ahí mismo eso se revolcó, pero no hablaba. Entonces decíamos que era un espíritu mudo y empezaba el padre a reprender. Y claro, esa fuerza sobrenatural, todos los hombres, 2 hombres en una mano, 2 hombres en la otra, 2 hombres en un pie, es una cosa impresionante y casi que nos levantaba a todos. Cuando llegó el momento de que el padre le ordena, por la autoridad de San Miguel Arcángel, y le atraviesa la espada, habla y le pregunta al padre que quién era y le dice, soy un alma que no está ni condenada ni salvada. ¿Y por qué no has hablado? Porque si yo salgo de aquí me condeno. ¿Y qué te metió aquí? Una bruja en espiritismo la metió en ese cuerpo, y como es un alma que ya vio la gloria de Dios, ya es consciente de qué es la gloria de Dios, vio el horror del infierno, esas almas son las más difíciles de sacar de un cuerpo, porque ellas saben que si salen de ahí ya se condenan, no hay forma de salir de ahí. Entonces ya el padre empezó a hablar con ese espíritu, porque es algo loco, pero así pasa, habla con el espíritu y le pregunta, y lo más charro es que esta persona que está ahí en ese proceso de trance no sabe qué está pasando, y el padre empezó a orar y empezamos a decirle que se fuera, y no quería. Cuando de un momento a otro todos los servidores empezamos a sentir que no, esto está muy duro, esta pelada no se va a liberar, el demonio empieza, donde más ataca el demonio, muchachos, es en nuestra mente, es en la cabeza, nos confunde, nos miente, nos engaña, y todos, no, Dios mío, pero todos oramos, pero esa lucha ahí, y oramos, cuando de un momento a otro alguien dijo, Señor, queremos pedir tu misericordia, solamente tu misericordia puede salvar a esta alma. Cuando una persona empezó a combatir, porque estábamos ahí físicamente, pero espiritualmente nos sentíamos derrotados.
Y empezó a combatir, Señor, tu misericordia, tu misericordia. Todos empezamos a tener una visión que bajaba el Señor de la misericordia con sus vestidos blancos y sus rayos de luz, de agua y de sangre. Y descendía, no, Él no, decía el Espíritu, Él no, Él me vence, su amor y su misericordia es infinita. No lo llamen, no lo llamen. Impresionante. Cuando empezó el padre, dice, bueno, hijo, ¿te quieres salvar? Sí, pero yo no puedo. Sí, te vas a salvar. El poder sacerdotal, impresionante, muchachos. Cuando el padre le dice, dime tus pecados. Padre, ¿me puedo confesar? Claro, hijo, te vas a confesar. Ya estaba derrotado, ya no tenía más que hacer. Y empezó. Había sido paramilitar, guerrillero. Había robado, matado, violado, secuestrado. Esos 4 pecados los decía con un dolor, pero sin contrición. Y después va y nos dice, negué la existencia de Dios y empieza a temblar. Dudé de su misericordia y empieza a temblar. No santifiqué las fiestas y empezó a llorar. ¿Entendemos esto? Impresionante. Yo hasta ahí, Dios mío, ¿qué es esto? Y el padre le dijo, y por el poder que me confiere la iglesia de Cristo, yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. La pelada, ella que nos alzaba a todos, cuando pasa eso, volvimos todos como a bajar. Y ella despierta, ¿qué me pasó? No sabía. Impresionante, muchachos. ¿Se dan cuenta? ¡Démosle gloria a Dios! ¿Quién vive? ¿Quién vive? Muchachos, esto no fue una fábula, esto no fue una historia, eso lo viví yo hace más de 7 años en una liberación impresionante. Y es allí donde quiero que su razón, que es la que nos quita la experiencia de fe, pueda empezar a entender en el misterio de salvación que estamos montados, muchachos.